Empecemos. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta última sesión de este Congreso Internacional de Novela de Narrativa Gráfica, inscrito dentro de la Cátedra Extraordinaria José Emilio Pacheco y del programa Universo de Letras de Fomento a la Lectura. Antes que todo, me siento muy emocionado porque hemos llegado al desenlace de un proyecto que ha acariciado durante años. Además, pensar, y como decían hace rato nuestros invitados, los chicos de Resistencia Modulada, es maravilloso poder ñoñar en la sala Carlos Chávez bajo el manto de la Universidad Nacional Autónoma de México. Así que me siento muy contento de llegar a esta ocasión. Les recuerdo, allí está nuestra cámara para el streaming. Mientras estemos en esta mesa, les recomiendo que si ustedes se comunican por redes sociales, utilicen el hashtag Felices80Batman y pueden darle seguimiento a todo esto a través del muro de Facebook de Cultura UNAM. Lo va a replicar el muro de Universo de Letras de la UNAM y pueden observarlo desde el canal de YouTube de Cultura UNAM. Así que está disponible ahí para que nos puedan observar desde cualquier rincón que ustedes gusten y manden. Muy bien. Estoy acompañado de grandes amigos, personas a las que admiro profundamente, personas que han encontrado la manera de expresar las cosas elementales que nos gustan desde que somos niños y que lo han hecho de una manera profesional, de una manera extraordinaria, así que me siento profundamente honrado de poder acompañarlos. Voy a presentarlos, por favor. Primeramente, a mi lado se encuentra Francisco Hagenbeck. Él se ha destacado como novelista y creador de cómics con obra publicada en 21 países. Ha sido traducido a un montón de idiomas. Entre sus libros se encuentran La libreta perdida de Frida Kahlo, que fue finalista en el premio Casa América en el año 2009, fue ganadora del premio Gourmand de 2013 en Francia y el Latino Books Award. Trago Amargo, premio Vuelta de Tuerca de Editorial Planeta del 2006. Publicó El Diablo me obligó, convertida en la exitosa serie de Netflix Diablero. Él es ganador del premio de José Rubén Romero de Bellas Artes, México 2014, por Deidades Menores, premio novela LIG Latinoamérica 2016. La Isla de los Lagartos Terribles, ha obtenido la residencia artística en Austria por el FONCA en el año 2010. La Ley Hudson en Nueva York en 2012, fue conferencista de Brown por el FONCA, fue miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte y me atrevo a decir que junto con nuestro siguiente invitado acaban de publicar este maravilloso libro que se llama Matar al Candidato. Una novela gráfica sobre un hecho que seguramente fue notorio para todos los que estamos aquí presentes, que fue el asesinato de Luis Donaldo Colosio. Muchísimas gracias, Francisco. Ahorita, bueno, si quieren de una vez, aplaudamos, por favor. Gracias. Tengo también la fortuna de estar con Bernardo Fernández Beff. Es novelista e historietista. Es diseñador gráfico por la Universidad Iberoamericana con especialidad en ilustración. Es uno de los autores de narrativa gráfica más reconocidos en Latinoamérica y es completamente cierto, con publicaciones como Espiral, La Calavera de Cristal, el libro de humor gráfico Cielos, mi marido, El Instante Amarillo y Habla María en 2016. En narrativa ha publicado una serie de novelas policíacas grandiosas que me encantan y que inician con Tiempo de Alacranes, Hielo Negro, Cuello Blanco, Azul Cobalto, que ya espero leer la que sigue, y los libros de ciencia ficción Ojos del Lagarto, Gel Azul y Escenarios para el Fin del Mundo, así como varios libros para niños y jóvenes. Su novela gráfica más reciente es Habla María, una novela gráfica sobre el autismo. Con un puñado de premios y traducciones en 6 idiomas. Su vida transcurre entre la gráfica, la narrativa y los cómics. Por favor, un aplauso para Bernardo Fernández. Y por último, aunque no al final, quiero presentar a Armando Casas. Yo el lunes pasado,
bueno, el miércoles pasado que iniciamos esta experiencia, reconocí mi agradecimiento personal porque todo este proyecto inició bajo la observación cuando Armando Casas era director de TV UNAM. Desde el inicio, desde las juntas de trabajo grandiosas que tuvimos, mostró un entusiasmo grandioso. Este apoyo se extendió ahora que es el encargado de la trinchera de Canal 22. Ellos han estado dándole seguimiento cabal a todo lo que hemos estado realizando. Así que muchísimas gracias, querido Armando. Armando Casas es director de cine, es licenciado en cinematografía y es egresado del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos. Es académico de esa institución desde 1991. Estudió las carreras de literatura dramática y teatro en la Facultad de Filosofía y Letras y Ciencias de Comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Ha sido becario del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes en 2 ocasiones y es distinción Universidad Nacional para jóvenes académicos en el área de creación artística y extensión de la cultura. Ha sido productor, además de más de 20 largometrajes de ficción y documentales y director de largometrajes. Un Mundo Raro, Familia Gang y Malacopa, así como decenas de cortometrajes, documentales y programas de televisión. Actualmente se desarrolla junto con la doctora Leticia Flores Farfán un proyecto de investigación sobre cine y filosofía en la UNAM. De 2004 a 2012 fue director de la CUEC. Desde diciembre del 2016 y hasta enero del 2019 fue director general de TV UNAM y desde febrero del mismo año es director general de Canal 22. Muchísimas gracias, Armando Casas. Un gran aplauso para él, por favor. Muy bien, amigos, muchísimas gracias. Pues vamos a entrar en materia. Yo quiero empezar de este lado del espejo, si me permiten. En sus primeros días, en este origen que podemos, que para mí siempre ha sido como que nebuloso, pero que yo siempre de manera cómoda ubico casi paralelamente al cinematógrafo, las tiras cómicas evolucionadas en historietas, en la forma que nosotros conocemos, han tenido una gran variedad de personajes, han retratado muchísimas situaciones. Y yo quiero comenzar preguntando, de estas historias simples, de estos personajes que poco a poco fueron creciendo hasta llegar a las aventuras espaciales, a las aventuras en la selva, hablando acerca de exotismo en lugares desconocidos, de estas anécdotas simples, ¿podría decirse que el superhéroe es el paso inevitable y natural en la evolución del formato? Francisco, ¿quieres? Más bien, creo que lo que estamos platicando ahorita, bueno, primero, gracias por la invitación y es un placer estar aquí. Yo creo que más que el primer paso del Stripe, como le llaman, del Yellow Kid, el superhéroe, sus raíces vienen de la mitología de todas las culturas, y vamos ya a empezar a nerdear ya un poco con filosofía. Como planteaba Campbell en un principio, es parte los superhéroes del monomito, de este análisis que hace junto con Carl Jung, de que en todas las culturas y en todas las religiones existen lazos en común para que todos los héroes, ya sea Quetzalcóatl, el rey Arturo, Gilgamesh, Luke Skywalker, todos poseen la misma estructura y la misma historia. Este es el famoso ciclo del héroe. Y lo que hacen es, en una gran época de crisis, que eso también es muy importante, también lo plantea Campbell, que el héroe tiene que aparecer en una época de crisis, porque a fin de cuentas es un personaje al que todos aspiramos a ser. Entonces, en una gran época de crisis, en los 30, 40, lo retoman un grupo de artistas e escritores emigrados, todos, casi todos hijos de migrantes o emigrantes, prácticamente todos judíos de los Estados Unidos, lo ponen al día y lo plantean. Toda la cultura de Campbell y del monomito lo plantean en el superhéroe.
y desde luego posee rasgos muy religiosos. Entonces yo creo que más bien es la extensión de esta religión, digo, comenzando desde Superman, que es una alegoría completa a Moisés. Digo, a Moisés lo ponen en una cunita y lo echan en un río, a Superman lo ponen en un cohete y lo echan para salvar el pueblo judío, para salvar al pueblo es la misma, vean las líneas. Las van uniendo y es la continuación. A fin de cuentas, el superhéroe se convierte en una extensión de ese monomito, de este ciclo de héroes que vienen de distintas culturas y de distintas religiones. Yo creo que además, bueno, acotando o abundando sobre lo que dice Paco, hay un eslabón entre los héroes de tiras cómicas y los héroes de las revistas de cómics, que es Popeye, ¿no? Popeye que se ha discutido mucho, ¿no? Si es superhéroe, ¿no? Pero yo creo que ese es el primer gran superhéroe norteamericano. Hay antes, hay unos antes. Yo sé que sí, estaba Mighty, ¿qué se llamaba? Y el Mighty Dr. Tom. Occult, sobre todo basándose en estos personajes paranormales. Pero todos están olvidados y Popeye no, ¿no? Entonces, Sí, pero además Popeye, que empieza en las tiras, y esto me parece que es algo que hay que enfatizar. La aparición de Superman sucede, ya hablando en términos como de la industria editorial, en un momento en que hay tal demanda de material de cómics que las reimpresiones y compilaciones de las historietas de los periódicos, de las tiras, ya no eran suficientes y era necesario hacer material original. Y no es la primera de estas revistas, pero sí es el primer gran éxito de este formato, el que llamamos comic book, que en México se conoció como Pasquín, genéricamente decían los pepines, pero esta historieta de material original, que no era reimpresión de algo que ya había aparecido en el periódico, marca prácticamente la aparición no solo de un formato editorial, sino de una industria gigantesca, la industria del cómic periódico, del cómic de kioscos, de la historieta, que aquí les llamábamos cuentos todavía hasta los años 70, es gracias a la aparición de Superman. Superman, que es un heredero justo pero viene, o sea, tiene tanto como de los héroes míticos como de Popeye, ¿no? Y tiene tal éxito, y bueno, tristemente hoy Superman es un personaje medio, valga la expresión, de capa caída, pero tiene tal poder que genera de inmediato millones, bueno, no millones, docenas de imitadores, y el editor de Superman, que además tenía esta triste historia de haberle comprado el personaje a dos chicos casi adolescentes, por lo que en aquel momento parecía buen dinero, pero que no era nada comparado con lo que produjo el personaje. $500. Sí, que era una la nota en 1929, pero nada comparado con los millones de dólares que generó anualmente y sigue generando. Donenfeld, que es el editor, dice, bueno, a ver, quiero hacer mi propia imitación, ¿no? O sea, si este juego casi lo inventé yo, quiero hacer mi propia imitación de Superman, y le comisiona al famoso Bob Kane, que aquí me parece importante destacarlo, creo que tiene más méritos como de empresario que de creador, porque era uno de estos, había varios como dueños de estudios que producían historietas. Otro eran Joe Simon y Jack Kirby. Y bueno, Eisner tenía con Iger, me parece que se llamaba su socio. Pero el caso es que con más méritos como administrativos que creativos, es Bob Kane el que hace esta propuesta. Cuenta la leyenda a partir de este boceto de Da Vinci de la máquina para volar con alas de murciélago, pero que si no hubiera tenido la colaboración tanto de Bill Finger como de Jerry Robinson, que eran sus asistentes, se hubiera quedado como las otras docenas de personajes que aparecieron al calor del éxito de Superman en aquel momento. Hoy nadie se acuerda de Dolman, por ejemplo, o en fin, pues había un montón. Y varios. Y le agrega un elemento muy importante a diferencia de todos los superhéroes, que es lo que vuelve distinto a Batman.
le agrega el elemento del pulp, del detective. En ese entonces verdad. las revistas que se vendían mucho eran historias de detectives, historias de crimen, y ese elemento que le agrega es el gran cambio, la receta secreta, por así decirle, al superhéroe. En el momento en que crea toda la mitología, porque realmente Batman no es el personaje, sino es toda la mitología que hay alrededor de él, es básicamente por ese secreto. Y creo que es importante también ahí no olvidar que es heredero de El Zorro, del Llanero Solitario y de Dick Tracy. ¿Y de la sombra? Sí, Shadow, bueno, claro, y de Shadow. Shadow, sí. Y de Shadow, que yo no estoy muy de acuerdo, pero bueno. Son más bien contemporáneos, ¿no? De Shadow. Son contemporáneos. Pero no habría Batman si no hubiera habido Dick Tracy, y los supervillanos de Batman son herederos de toda la galería de enemigos. Bob Kane lo dice en un documental, lo dice con mucha. Él lo dice porque vivió además bastantes años. Murió en los 90, ¿no? Sí, hay los documentales, los especiales de. Era que hay en los peor que Blu-rays Stan Lee de Hocicón, perdón que lo diga. ¿Era qué? Peor de No, hocicón que lo Stan Lee. No, lo Y que ya es es decir interesante es que, mucho. claro, lo que es interesante es que si ven los especiales, los Blu-rays especiales de tanto de la saga de Batman de los 90s y tanto los de Christopher Nolan, especialmente en la saga de los 90s hay entrevistas a Bob Kane. Él dice que efectivamente el Zorro fue su inspiración principal. De hecho, ustedes lo saben muy bien. El primer boceto de Batman es un antifaz, no la capucha. La capucha es idea de Finger. Sí. De hecho, Finger en realidad creó la estética que conocemos actual del personaje, no Bob Kane. Él se le ocurrió la idea del hombre murciélago, pero fue Finger el que realmente afinó y que además lo diferenció en términos de colores, ¿no? Sí, eran rojos. Era rojo y amarillo. Era rojo y amarillo. Era el señor increíble de los increíbles con alas. Exacto. Y hay un detalle muy lindo que ya en la mitología de Batman, que el día que matan a sus papás van saliendo de ver la marca del La zorro. marca del zorro. Es cierto, sí. Son comentarios, de acuerdo con Francisco, esta es la gran mitología moderna, los superhéroes, que además en las últimas décadas es la que ha hecho que Hollywood siga sobreviviendo con cierto éxito. O sea, Que los superhéroes llevan a la gente al cine. exactamente. De hecho es interesante. Este libro se llama Super Hollywood. Y el subtítulo es Los héroes del cómic salvan el cine. Es cierto. Super Hollywood, y tendría que ser Bati Hollywood. No, pero claro, el No libro entiendo. Pone a Batman, pero en realidad es un libro sobre los superhéroes. Entonces, sí es muy impresionante cómo además las franquicias, o sea, DC Comics y Marvel, han adquirido esta fuerza, o sea, tienen una presencia enorme en el cine hollywoodense, de tal manera que ya el cine hollywoodense de las últimas décadas no se explica Sin los superhéroes. Sin los superhéroes. Si esta saga de los superhéroes. Solo comentar respecto a lo que decían de Superman, decías de capa caída, sí. Hablando de la mitología, todas las mitologías, como bien lo menciona Francisco en los estudios de Campbell, pues no todos los personajes de la mitología tienen las mismas características, obviamente. Hay unos que son más simpáticos que otros o más atractivos que otros, hay unos que son estelares, otros son más. ¿Qué pasa en la mitología de los superhéroes? Superman es, mitológicamente hablando, como superhéroe, es un superhéroe aburridísimo. Sí, Es igual que como personajes Dios y el diablo. Bueno, Han Solo y Luke Skywalker. Exactamente. Dios es un personaje pésimo para el cine. No, o sea, ¿cuántas películas George buenas Burns, han visto? no George estoy de acuerdo, Burns. O sea, George Burns. hombre, ¡Qué nerd! sí, Que no, era hermano del señor Burns, perdón. el señor Burns, es claro, pero no es una película importante. ¿Cuántas películas importantes conocemos donde el personaje es el diablo? Morgan Freeman también fue. Sí, no, Sí, sin, pero no Morgan, super- a ver, es decir- sin Dios, Morgan Freeman no tendría empleo. Porque, sí, No, pero entiendo Homero tu Simpson- punto. Homero Simpson lo dice. Lo luminoso no vende, pues. Sí, Ah, no, pues claro, no, claro. no. Claro, no tiene ninguna gracia Dios como personaje, solo es un personaje iracundo que solo pone órdenes absurdas. Entonces,
no tiene ningún interés, por más que sea Morgan Freeman o George Burns. En cambio, el Diablo lo han interpretado grandes actores, pasando por Pacino y Robert De Niro, y lo han dirigido grandes directores, desde Fritz Lang hasta Bergman y David Lynch. O sea, tenemos grandes ejemplos de... Richard Donner, no olvidemos a Claro, Richard claro, Donner. claro. No, hay mucho, no, es que hay muchas películas sobre ellas. Bueno, lo digo porque Batman, Superman, que son los de DC, pues Batman es el que ha dado las películas interesantes, y Superman no tiene demasiada, porque lo acabas de decir, ¿cuál es la gran diferencia? Superman es un alienígena, por favor, ¿no? Y es superpoder, y es invencible de alguna manera. Si no fuera por la kriptonita, pues no hay ni qué decir. Y Batman es humano. Es de los pocos superhéroes, o es de los superhéroes más sin superpoderes, porque es humano, es de los que no tiene superpoderes, que no es sobrehumano. Lo que lo hace efectivamente, nace como detective, efectivamente, en un contexto donde además las novelas de Charles Hammer son importantes, en un contexto además de depresión económica, previamente, y es un personaje que tiene un nacimiento con total empatía para cualquiera. Le pasa la mayor desgracia que nos podemos, o sea, ver de niño que matan a sus padres. Y es un hombre que, Dios, un niño que decide que va a cobrar venganza sobre ese hecho. Entonces eso genera una empatía inmediata y obviamente busca cómo vengar. La venganza del cine también es uno de los elementos más empáticos. O sea, ¿quién no quiere vengarse de alguien cuando se ha sentido humillado y ofendido, como diría Dostoyevsky? Entonces, yo ahí veo uno de los grandes intereses. ¿Por qué estamos homenajeando a Batman de manera más? Superman tiene otro tipo de interés, pero Batman realmente es el personaje mitológico en el mundo de los superhéroes más relevante. Ya ustedes me dirán si están de acuerdo o no. Y solo, en mi opinión, se le acerca del otro lado. Es un hecho. O la Mujer Maravilla por otras razones. No, es un hecho, claro. O sea, hoy en día creo que el personaje ficticio, fuera de los cómics incluso, más popular del mundo es el Hombre Araña, y abajito por una nariz Batman, pero son los dos personajes más reconocibles en todo el planeta. Donde tú te pares, tú enseñas la máscara de ambos al personaje y la gente sabe qué es. Es decir, en el cine, de hecho, hablando ya de cine, el cine el ícono más reconocible es Chaplin, después Marilyn Monroe y después es Batman. Pero yo creo que para la generación millennial no saben ni quién es Chaplin, ni Marilyn. ¿Quién es esa gorda? Te voy a decir ahora, ¿no? Nadie, en la buena parte del mundo, nadie deja de reconocer el símbolo de Batman, eso sí. Es innegable eso. En China comunista se reconoce. Sí, lo reconocen. Sí, es impresionante. Sí, lo reconocen. Ya hablan. Perdón, Francisco. No, iba a retomar un punto hablando de la mitología. Yo creo que también el gran éxito de Batman es que está lleno de metáforas. Su mitología está llena de metáforas y me gustan mucho sus metáforas porque a fin de cuentas, como lo definiste, Batman es una persona normal, un millonario que es... No, pero es una imagen de status quo. Sí. No, pero- Y entonces lo interesante es el status quo de la derecha norteamericana. Es como a lo que deberíamos de aspirar. Y lo interesante de esa mitología es los villanos son a todo lo que le tiene miedo la sociedad norteamericana. Entonces, el Joker es el psicópata, el loco que se mete a McDonald's a matar. El Pingüino, no sé si se han dado cuenta, está disfrazado como si fuera un judío, incluso en la nariz. Es el banquero, el banquero que llega y les quita las cosas. El agiotista. El agiotista. La Gatúbela no es una ladrona, es el feminismo. Exacto. Poison Ivy son los ecologistas, Ecoterrorista. los ecoterroristas. Two-Face es el fiscal corrupto, el político corrupto. Es a todo lo que le da miedo a Estados Unidos, que tiene, y de pronto lo vuelven lo vuelven personaje. Cambio climático, el Capitán Frío, ¿no? El Mr. Freeze. El capitán es el sombrero loco, el pederasta. El acertijo. El acertijo es todo lo que es el misterio, el complot, la conspiración. Sí, es verdad. Entonces, todo lo que le tiene miedo
Estados Unidos, porque ahorita Beth, yo creo que les voy a explicar que el héroe es netamente norteamericano, Sí. a lo que le tiene, o sea, a los franceses les vale madres todo esto que dijimos, a lo que le tienen miedo a los norteamericanos le pusieron cara y le pusieron personajes. Espantapájaros. Es que hay un fenómeno muy peculiar. Los superhéroes son eminentemente anglosajones norteamericanos. Es justamente lo que iba, sí. Y pasa aquí una cosa muy curiosa, es llevándolo a una metáfora deportiva, digamos que para mí el cómic es como el béisbol, porque en todo el mundo se juega béisbol, pero los superhéroes son como el fútbol americano. O sea, solo se juega profesionalmente en los Estados Unidos. Ustedes recordarán que alguna vez se quiso hacer una liga de la NFL en Europa y fracasó. Yo ubico 4 tradiciones grandes, 4 polos de tradiciones de cómic, ¿no? Desde luego los norteamericanos, con Canadá incluido, Sudamérica con Argentina, ¿no? Francia con la tradición franco-belga y Japón. Pero en Japón no existe el superhéroe. Están estas cosas muy raras como, bueno, desde Ultraman y los Power Rangers, y todo esto, pero no son es, superhéroes no en es sentido. propiamente No, superhéroe. igual que en Francia, Fantomas no son superhéroes. No, además es mexicano. Sí. Bueno, el Fantoma. Sí, no, pero entiendo, sí. Pero digamos, el Fantomas de los cómics Fantomas es historieta, mexicano. claro. Pero lo que quiero decir, no hay un solo personaje famoso del cómic europeo que sea un superhéroe con todas estas de la identidad secreta. ¿No? Y Sudamérica no ha producido superhéroes Chapulín excepto Colorado. No, pero eso no es un superhéroe. No, No, aunque sea serio, maestro. ¿En serio? ¿En serio? El Chapulín No, Colorado. sí los producimos, pero en plan de chacota. exacto, Y eso es- igual, y Tienes está. razón, claro, sí. Porque además los luchadores Santo, tienen pues. características de superhéroes, pero no lo son propiamente. Se acercan un montón. Pero creo que es una cosa más hasta religiosa los luchadores, ¿no? Entonces es un fenómeno eminentemente anglosajón. Se da así, o sea, puede haber béisbol desde Tabasco hasta Tokio, pero no hay, Pero no hay ahora, fútbol ya, americano. El fenómeno interesante con Black Panther, por ejemplo, es ya poder jugar a la idea de que los superhéroes norteamericanos pueden nacer en otros continentes o pueden vivir en otros continentes. Pero siguen siendo creados No, estoy de acuerdo. por un judío Norteamericano. extranjero. O sea, sigue siendo, la fuente sigue siendo la misma. Ese es el problema. Bueno, no es problema, está bien, digo, nosotros felices que haya muchos superhéroes. Pero lo interesante es de dónde viene. Sí, es algo eminentemente anglosajón. Incluso el más famoso superhéroe canadiense, que es Wolverine, pues es creado por un gringo, ¿no? Y en una industria Pero es gringa. interesante, si vemos de manera atávica, como que analizamos las mitologías universales, pues es que la mitología norteamericana es la de los superhéroes. No hay más atrás. O sea, No tienen, así es. No hay los apaches. Sí, no hay. No hay. Hay grandes mitologías No, bueno, heredan las de sus, que son de muy sus pueblos poderosas, fundacionales. incluyendo aquí en esta zona del mundo. Y Estados Unidos en esa no existía, era como nada. Entonces, claro, ahora es quien domina en términos de mitología con esta visión que estoy de acuerdo, muy acertado, que tiene que ver con la propia narrativa de lo que es Norteamérica. Sí, además es muy coherente con su país. O sea, es una nación de conquistadora, es una nación militarizada, es una nación donde el individualismo es altamente valorado. América es lo más emblemático. Lo más emblemático Claro. en eso. Solo Thor, pues es jugar o la Mujer Maravilla jugar con las mitologías atávicas que pueden incorporarse al sistema. ¿No? Lo que pasa es que como nace en una época donde llegan los emigrantes a Estados Unidos, lo que hacen es agarrar todas las mitologías. Están llegando noruegos, están llegando celtas. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Los griegos, la Mujer Maravilla es mitología griega, entonces están robando de todas las mitologías para crear su propia mitología. Y casualmente, como podemos ver, cada uno de los superhéroes son, en su gran mayoría, los emigrantes que llegaron en 1930. Por eso no hay héroes mexicanos, porque en ese entonces era mal visto los mexicanos. Digo, si hubiera habido emigración norteamericana bien vista hacia Estados Unidos, seguramente hubiera habido un superhéroe mexicano creado desde luego por los gringos. No, y no olvidemos, ahorita que decías de Thor, que toda la frontera con Canadá fue durante muchos años una zona de migrantes escandinavos, ¿no? Escandinavos.
Ahorita que hablas, Bev, y esto va con especial dedicatoria, pensando en la evolución de este producto occidental, este producto norteamericano, que ha tomado lo mejor de muchas partes, pero que finalmente, como dices, es un producto completamente estadounidense. La evolución gráfica del personaje, porque yo pienso que en los primeros días de la historieta, pues es un trazo, una forma de dibujo más bien sencillo, elemental. Naturalmente las técnicas de impresión son acordes a la época, no permiten los productos que tenemos hoy en día con estas ilustraciones a todo color, con sombras, donde el Photoshop interviene. ¿Cómo evoluciona de este dibujo elemental, sencillo, hasta lo que vemos hoy en día? Bueno, es que hay dos cosas. Uno es que la historia del cómic en todo el mundo siempre estaba íntimamente vinculada a su reproducción mecánica. En el caso de las impresiones, durante mucho tiempo pues imprimían con la técnica más barata ni siquiera era offset, ¿no? Con las separaciones de tintas que se usaban para los periódicos. Hay que decirlo, Siegel y Shuster querían publicar a Superman como tira cómica y no tenían el nivel gráfico por eso nadie se los compró, ¿no? Porque no, o sea, tú pones los dibujos de Joe Shuster del 38 y también los del estudio de Bob Kane al lado de lo que hacía Harold Foster o Vern Hogarth no tenía nada que ver. O Will Eisner, ¿no? Era muy pobre y quizá son como de cuna modesta, ¿no? Los cómics y los superhéroes. Yo creo que han ido evolucionando y además van muy acorde con la época. Hay un segundo momento glorioso en la historia de los cómics superhéroes que es justo cuando Kirby y Stan Lee en los 60 reinventan todo el género a través con todo el universo Marvel. Yo incluso creo que si ellos no hubieran hecho eso, nunca hubiera habido un Dark Knight o un Watchmen. Es decir, los superhéroes se hubieran caído en el olvido como cayó en el olvido los westerns. O las historias de amor. O las ¿no? Estas de aviadores, es decir, es un subgénero que estaba cerrando como un ciclo y que es revitalizado en aquel momento con tal fuerza que sigue teniendo como mucho impacto. En los años 60, Kirby, que además es una cosa muy, muy peculiar porque parece salido como de generación espontánea. Kirby parece no tener, el único grafista que se le parece es curiosamente Siqueiros. O sea, la gráfica de Siqueiros se parece mucho a la de Jack Kirby y nunca ni uno de los dos supo del otro. Pero Kirby parece de generación espontánea, esta cosa de estos como grandes bloques pesados, estas líneas angustiosas, estas grandes zonas negras de tinta, los puntotes. Era una estética también muy acorde son los años 60, vienen, bueno, ya no es la posguerra, han pasado ya 15 años de la guerra, casi 20, pero es plena Guerra Fría, y esto va a generar, pues, va a seguir evolucionando hasta lo que tenemos hoy, que es una gigantesca diversidad de estilos gráficos. Yo hace rato hablaba de uno de los encantos, especialmente de Batman, es que en términos gráficos es muy maleable, o sea, puede ser dibujado desde alguien como José Luis García López, este dibujante español que es el que hizo el manual corporativo. O sea, sus dibujos son los que vienen en los manuales corporativos. Cuando ustedes ven las licencias de loncheras y cosas así, sobre todo las como no dirigidas a público de cómics, cuando llegas al súper y ves un termo, una lonchera, una playera de Batman, normalmente son dibujos de Batman es José Luis García López, un dibujo muy limpio, pero también lo puede dibujar alguien como, bueno, el caso Frank Miller, que era una deformación total y permite, es un personaje que permite que se le dibuje de un montón de maneras. Lo ha dibujado Sergio Aragonés con su estilo. Sergio Aragonés tiene al menos un par de historias con su estilo totalmente suelto a la hora de dibujar. A diferencia de Spider-Man, que en Spider-Man es mucho más complicado. Es mucho más complicado dibujar. En general Marvel creo que es mucho más rígido en ese sentido. Bueno, tan es así que está esta serie de Black and White, ¿no? Que se le comisionó a dibujantes de todo el mundo, pero gente desde mangakas hasta dibujantes de banda de cine que hicieran una historia sobre Batman y es un personaje que es como muy maleable, ¿no? No importa, además con gran fuerza, porque lo dibujes como lo dibujas, suele salir bastante bien. O sea, tienes que de verdad ser un dibujante muy maleta para que no te quede bien. Eso se refleja en el cine, retomando de nuevo el cine, eso se refleja en el cine que tenemos la visión de Burton, la de Schumacher y la de Chris Nolan y la de Bruce Timm, son totalmente distintas, pero siempre funcionan.
Hasta Batman Lego, ¿no? Hasta Batman Lego. No, y Batman Lego, Batman sí. Lego es estupendo. Es mi Batman favorito Me del encanta cine. Lego. Es que el Batman Lego es realmente, además, si te fijas, el Batman Lego es el único Batman que puede ser autorreferencial en todos sentidos. O sea, Sí, es sí, el sí, primer sí. Batman que hace bromas de todos los Batmans de la Sí. historia. Es recursivo. Es broma de su propia mitología. Exactamente. Para mí es la mejor aunque película. principalmente la del cine, aunque retoma algunas del cómic, pero ahí retoma principalmente el tema del cine. Llamar la atención que el Batman en el cine, ya que lo mencionaste, Francisco, empezó muy joven al nacimiento de Batman la historieta, ¿no? Que fue hace 80 años. A los 4 años ya había una película de Batman, que en realidad era una serie. Era Seriales, una ¿no? película serial. Esos seriales. Y entonces, para los que no lo sepan, ese Batman físicamente se parecía mucho al Batman que fue un parteaguas en la historia del personaje, que es el famoso Batman de nuestra generación. De Adam los West. 60s, el que interpreta a Adam West. Era un traje similar, una especie de mayón, con calzón, pero la capucha, ¿sabías? Eran unos cuernitos, no eran unas orejas, eran unos cuernitos. Y el Robin también se parecía mucho a eso. Y entonces, la narrativa era como muy de la época, había Bosenov, que decía, y era muy detectivesco. De hecho, esas historias de Batman era, a diferencia del Batman de la historieta exactamente, y del Batman de las posteriores películas y la serie de televisión, era un Batman que combatía espías. Ubiquen, estamos en Japoneses. 1943 y los villanos, había un villano. ¿Quién era el villano? Un japonés. Mira nomás. Un japonés. Estábamos era la Segunda Guerra Mundial. Entonces, el primer Batman del cine obedecía al contexto histórico en el que estaban. El Batman trabajaba para combatir espías del eje del mal y el gran villano era un japonés. No tenía, lo tomaron para su propio, el contexto, no tomaron los elementos de la historia. ¿Qué aportó ese Batman del primer cine a la mitología de Batman? Por lo menos en el cine, en la televisión, en la animación, aportó la Baticueva. O sea, la Baticueva nace, no está en las historietas. La Baticueva nace de ese serial de los 40 y aportó la iconografía del mayordomo de Alfred, porque el mayordomo en las historietas era gordito, era muy distinto. Era gordito, era Y el distinto. Alfred que aparece en esa película es el Alfred que ahora todos conocemos, un flemático, larguiucho, inglés. Ahora, a mí ese Batman me lo echó a perder Trino con sus doblajes, ¿no? Es cierto. Exacto, Trino lo popularizó. En el noticiero de Solórzano hace como 20 años que los Exactamente, doblaba lo con doblaba. puro cotorreo. ¿no? Era tan divertido. Porque bueno, ese Batman, claro, el suyo es casi kitsch, es muy ridículo. pues. Totalmente. Es muy simpático, la verdad es que ver las alturas es muy chistoso. Las peleas eran simpaticísimas. Estaba Batman, se paraba así, de veras hacía esto. Y entonces lo veían, se le iba encima, así. Es decir, las peleas ya no te hablo de Chapulín Colorado para que no te ofendas, pero del águila descalza, que es otro superhéroe mexicano, pues son más elaboradas que ese Batman. Pero bueno, lo que quiero decir es que en el cine Batman nació muy temprano, además fue muy claro el crédito. Los créditos, recuerden, en los años 40, 50, eran al principio de la película, ya al final ya nada más había filmada o el año y tal. Todos los créditos empezaban al principio, y en esta serie también estaban todos los créditos. Entonces hay un momento en que los créditos dicen con mucha claridad que está basada en la historieta en la que todos conocemos. Y ahora, peleas, las de la serie de televisión, que eran unas Es que, a ver, lo otro coreografías. interesante que aportó esta serie de los 40 es que sí, la serie de los 60, la que actúa Dan West y Wood Ward, es heredera de esta. No lo había visto, claro. Es heredera de esta. Entonces hay que decir algo más importante, porque bueno, algunos lo confundieron. Esta serie nació paródica. Sí. O sea, no es que estaban haciéndose los No serios. es humor involuntario. No, y hay muchos códigos que lo identifican. Pero cuando yo tenía 6 años nadie me lo dijo. No, y pero aparte- al mismo tiempo era buenísimo el gag de ellos caminando por el Sí, edificio, sí, ¿no? sí. Vertical, tal, y siempre alguien abriendo la ventana. Pero ¿no? fíjate que esa serie también refleja la realidad del cómic de esa época, porque es cuando está el código, el famoso Comics Code. el Authority. Comic Code,
que le prohíben de pronto, y aparte Batman fue uno de los más golpeados, les prohíben hacer todo. Entonces, si uno lee los cómics de esa época, era Batman no sabe qué ropa ponerse y está en la portada de uso el rojo o el azul. Sí. ¿Por qué? Porque no podían poner violencia, no podían hacer referencias de nada. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Caen en la parodia. En lo No campi. podía ser un Batman oscuro. No podía, no, se lo prohibieron. Es el- Incluso estaban a punto de cerrar Batman porque usan a Batman por la referencia de la famosa relación homosexual entre él y Robin. Sí, el doctor Entonces, Frederick Wertham hace eso. Tenía que caer en la parodia para evitar cualquier tipo de cosas. Y en la serie lo que hace es reflejar exactamente el cómic que traía, ¿no? Justamente iba a mencionar eso. Ya le pregunté a Bernardo qué pasaba con la cuestión gráfica. Ahora bien, ¿qué pasa con las historias? ¿Cómo, a nivel escritural, cómo va mutando el superhéroe? De alguna manera ya nos lo han brindado, de sus inicios hasta llegar a esta época y hasta llegar a nuestros días. Los primeros cómics de Batman son netamente de superhéroes, un pastiche de Superman. Cuando empiezan, es Jerry, ¿qué es? Robinson. Jerry Robinson. Jerry Orbison y empiezan a escribir, empieza a caer más en el pulp, es cuando ya aparece el Guasón, y tiene que ver más con historias de crimen, que es la época de oro de Batman, realmente es cuando empieza a crear toda la mitología alrededor de Batman. Empieza a ser tan popular que empieza a caer en la parodia, es cuando ya aparece el Duende Batman, cuando aparece, no sé si lo sepan, hay un batiperro. Sí. Hay un batiperro, hay un baticaballo, Había una hay batimujer. hay una batimujer, y hay una batiniña, y hay un batiperico. Ese no lo sabe. O sea, Ese no lo conocía. había todo bati. Pero empiezan a caer ellos mismos en la parodia. Y casualmente cae exactamente, cuando cae el problema del código, cae totalmente en la parodia. Entonces todos los cómics de la época que le llaman plateada de Batman, en mi opinión son muy malos, son de parodia, son de chistes, son del Chapulín Colorado, Sí, sí. Camp totalmente. No llega a rescatarlo Julius Schwartz, justamente. No, ese es después. Ah. De Batman se toma una cosa y es gordo. ¿Y ahora cómo voy a salir? Es gordo. Batman toma otra cosa y se vuelve chiquito. Eran muy locos hasta que llega el gran cambio, es Dennis O'Neil. Cuando llega Dennis O'Neil, joven, de nuevo escritor, en este caso irlandés, Ex hippie, ¿no? ex hippie, y empieza a cambiar la visión de Batman por un Batman mucho más serio, mucho más Noir. noir, Apegado. totalmente. Dennis O'Neil quería ser escritor de novelas policíacas, Ok. entonces todo su gusto que tenía lo plasma, unido sobre todo con un gran dibujo que es el de Neil Adams, que lo vuelve mucho más perfecto, tan hermoso, y empieza a meter temas modernos y nuevos personajes como Raj Abdul, como Man-Bat, como Mr. Freeze, como toda esta nueva generación, porque hay una nueva generación de villanos ahí, menos pastelosos, menos de... Digo, acuérdense que también estaba Mr. Egg, ¿no? Salía el señor Huevo y que aventaba huevos. Claro. Vincent Price, ¿cómo Vincent olvidarlo? Price, claro, en su ¿Cómo mejor, olvidarlo? en su mejor Imagínense papel. esos villanos. Digo, por eso la del Batman Lego es muy chistosa porque salen ahí esos Sí, villanos. Pero es que es lo interesante lo que dices, es lo que hace que podamos ver todavía hoy en día la serie de William Dozier, la del Batman de los 60s, y que nos siga divirtiendo y no lo veamos ridículo y no haya envejecido, porque asumía la parodia. El tema musical es buenísimo. O sea, todavía claro, lo recordamos. pegajoso. Adventures. Y las peleas eran magníficas por Eran las lo mejor. onomatopeyas, pues ese pam, pum, pam, eso nadie lo... Y efectivamente los villanos, que tomó algunos villanos clásicos, los villanos eran delirantes, ¿no? Había
me acuerdo el faraón, ¿no? El doctor El- Tui, el- era- el el Rey Tut. Rey Tut, en fin, y era muy psicodélico, por supuesto, y Batman bailaba, inclusive, en un momento dado. El Batusi. El Watusi, sí. Entonces, que es un momento realmente glorioso del personaje, curiosamente en contradicción directa quizás a la propia mitología del personaje en la historieta, pero la mitología del personaje en la televisión, este es el momento de gloria. Claro. Creo que gran parte de esta fuerza, especialmente en el caso de Miller, es que también lleva un escritor de noir dentro. Sí. O sea, yo cuando hago mi lista de las 10 mejores novelas policíacas de la historia, siempre incluyo hasta arriba, como en el segundo o tercer lugar, el año 1 de Miller, porque hace un noir. O sea, cuenta una novela policíaca en el tono de Lew Archer o de Mickey Spillane, un departamento de policía corrupto, en fin, toda esta historia del policía bueno que viene por un escándalo de otra ciudad, cómo llega Bruce Wayne buscando qué va a hacer para combatir el crimen. A mí me parece sensacional, pero que su gran aportación es integrar de nuevo, regresar lo que había hecho Denny O'Neil, entre muchos otros, también Mike W. Barr, ¿no? Que también tenía otro novelista policíaco frustrado que tenían este asunto. Es muy difícil, además, conciliar algo tan ridículo como un hombre vestido de murciélago con el noir, y ellos me parece que lo logran. Efectivamente, los años 80 son, yo creo que varias de las mejores historias que hemos leído de Batman justamente son de los 80, justo el Dark Knight, el famoso Killing Joke, año 1. El año 2, mucha gente le gusta el año 2, yo no Es soy malísimo. yo no soy A mí tan no me gusta. entusiasta. Malísimo. No, parece, hay como ahí consenso de que la mejor película de Batman en las animadas es el año 2. Yo me gusta mucho el dibujo es muy bonito. Alan Davis. ¿Tampoco te gusta el dibujo, Roberto? A mí sí me gusta, pero vaya, no es, concuerdo, no es mi favorito, no es muy afortunada. Y creo que desde entonces ha tenido con cierta continuidad buenas historias en los cómics. Yo la última que leí, que es como de hace 2 o 3 años, es el White Knight, que es de Sean Murphy. Yo tenía mucho de no y me fascinó pues el dibujo, y me parecía que era darle una vuelta, así que cómo funcionaría un Batman en un tiempo en el que las redes sociales tienen gran peso en términos de políticos, ¿no? ¿Quieres decir algo? Sí, no, y hablando de los 80s, bueno, aparece Alan Moore haciendo de Killing Joke, que Alan Moore no me escribe 2 obras de Batman, las tengo bien. Una de Clayface y Sí. una de... Son las 2 únicas historias que escribe Alan Moore, y con eso define perfectamente la relación del Joker. Así como Frank Miller definió a Batman, yo creo que el Killing Joke, Alan Moore define al Joker. Porque sí creo que, aunque Batman es un gran personaje, desde luego está sostenido por sus maravillosos villanos. De acuerdo, completamente. Porque sí, yo me acuerdo mucho de esta película Kingsman, que cuando están discutiendo sobre las películas de James Bond, que dicen, yo siempre he creído que las películas de Bond son buenas gracias a los villanos. Es por lo que Otros herederos de Batman y de Dick Sí, Tracy. claro. Por Sí. supuesto. Oye, entonces tú dirías que el mejor Batman, el Batman que más nos gusta, es el que se acerca más a sus raíces, al relato negro. Yo creo que sí. Yo creo que eso tiene sé. más fuerza, ¿no? Porque, o sea, claro, o sea, recuerdo una corrida de Batman cuando De Mattis y Maguire hacían la Liga de la Justicia, justo, que era a finales de los 80, ¿no? Que era un Batman como con gran... Bueno, no Batman, sino todo era una situación como de comedia. Bueno, claro, funcionaba muy bien, pero no de alguna manera, aunque era un muy buen Batman el de aquella Liga de la Justicia, creo que su espacio natural, justo de la novela negra, del noir, me gusta mucho cuando va a los bajos fondos, porque además implica que es un héroe con esto del lado oscuro, no es un héroe luminoso. O sea, decimos, para que la cuña apriete tiene que ser del mismo palo, pues justo porque él tiene mucho de esa oscuridad que también combate. Entonces, sí, mis momentos favoritos de Batman son los de cuando regresa al noir. Y yo creo que hasta en el cine, bueno, en mi opinión, por ejemplo, una de las mejores escenas que hay, yo creo que es el principio de la segunda,
El asalto al banco de Christopher Nolan. El mismo Christopher Nolan dice, está basada en Heat, que es uno de los clásicos del noir, ¿no? Para mí es una de las escenas claves de Batman, ese principio. Y bueno, ya que comenzamos, como les digo, a acercarnos al cine, porque yo pienso que de alguna manera el cine ha sido responsable de que el superhéroe haya evolucionado, haya agarrado un segundo aire y se haya convertido en esta industria multimillonaria que parece que nos hemos explotado hasta el hartazgo casi. Pero, por ejemplo, el Superman, yo diría que el de Christopher Reeve, el de Richard Donner, definitivamente es la primera película de esta nueva camada. Armando. Sí, porque de hecho antes del Superman de Donner, la verdad es que todas las películas sobre superhéroes estaban en el límite de la parodia, o eran francamente paródicas, como la primera película de Batman, que se desprende de la serie, es un episodio de la serie largo, pero vendido como película, la del 66, que además es muy simpática. Además, con el batirrepelente de tiburón. Es el tiburón. Maravilloso. Un tiburón, en la primera secuencia, un tiburón se sube al helicóptero donde está Batman, le muerde y tiene el batirrepelente. O tiene una secuencia genial como humorismo, cuando Batman, y además que define muy bien el personaje, porque es un personaje moralista. Entonces hay un momento en que tiene que hacer que una bomba explote en un lugar donde no hace daño, y es un gag espléndido, porque ya la quiere aventar y se encuentra a unos niños pasando, y la quiere aventar y se encuentra a unas personas con una carriola, la quiere aventar y se encuentra unos patitos. Unos patitos. que yo siempre he pensado que ese final es el mismo de la tercera de Christopher Nolan. Batman buscando dónde aventar una bomba. Es el gran homenaje de Christopher Nolan. Tienes toda razón. Entonces, es curioso que en el cine, dices bien con el Superman, porque es el inicio realmente de la mitología superhéroes en Hollywood, ya en donde los efectos visuales, bueno, hay los nacientes efectos visuales, en realidad todos los efectos especiales ya se incorporan de una manera realista, ¿no? Cuando decía Batman serial de los 40, que después vino en Batman y Robin, antes de la serie de televisión Batman, realmente no lo podíamos ver más que como algo casi en el borde de lo kitsch. El primer gran Batman, después, todos lo saben, el primer gran Batman en la historia del cine, que tiene que ver ya con la mitología de los cómics y que evidentemente ya se ha entendido de otra manera en el cine, pues es el de Tim Burton. I am Batman. Sí, I am Batman. Que además sorprendió a todos por que el Batman lo hiciera contra todo pronóstico Michael Keaton, ¿no? O sea, aunque era muy lógico en el propio trabajo de Burton. Es un gran Batman. Es un gran Batman, sí, pero es el peor guasón de la historia del cine, Jack Nicholson. Jack Nicholson, sí. Me parece espantoso. Que un actor de ese calibre, o sea, con ese prestigio y tal, haya aceptado ser un personaje en una película sobre superhéroes, pues eso nació muy prestigiado ese Batman, ¿no? Tim Burton también ya tenía elementos de prestigio. Entonces, ese Batman además tiene que ver mucho con el universo de Burton, ¿no? La creación de universos oscuros, peculiares y tal, en donde sí, ya en el cine es el parteaguas de Batman en el mismo. Un comentario antes de seguir avanzando sobre esto es que el Batman de la televisión, a nuestra generación, pues yo lo vi de niño, lo veíamos en México, y en México toda la televisión era doblada, si ustedes lo recuerdan. Todo. Claro. Nosotros conocimos a los locos Adams, no a Adams Family. No, a los locos Adams. La familia Monster, no lo de Monsters. Entonces conocíamos, sí, Batman, pero conocimos algo extraño que se llama Bruno Díaz y Ricardo Tapia. Y no era el Joker, era el Guasón. El Guasón. Exacto. El Guasón. Que eran los nombres que venían desde Editorial Novaro, desde los años 40. Novaro, claro, exacto, cierto. Que todo lo castellanizaba. Claro, y de hecho, hasta para mi generación, empezó a suceder el uso de Bruce Wayne, de Joker, con la película de Tim Dick Burton. Grayson es Ricardo Tapia. Sí. Entonces, bueno, ese es el gran partido. Las dos películas de Batman de Tim Burton, ¿no? Batman y Batman Returns, donde pues este segundo Batman pues también es notable, o sea, donde además sentó las bases de algo curioso, donde debía haber
2 villanos por película. Ah, sí, claro. O sea, bueno, ¿no? Aquí en este caso Catwoman o Gatúbela y el Pingüino, o sea, creo que está en un gran casting Danny DeVito. Sí. De hecho, estupendo. Para mí es la mejor. el Pingüino es maravilloso. El Pingüino de Danny DeVito también es un pingüino maravilloso, porque es casi un humano que es como la isla del Doctor Moreau, se está volviendo Claro. realmente un pingüino, ¿no? Es muy poco humano a diferencia de la serie de televisión. Y Catwoman, por supuesto, hecha por Michelle Pfeiffer, que está en su Reinota. mejor momento, pues era lo Sí. más seductor que podía haber. Entonces, lo interesante de mencionar es que además sí fue un éxito para Warner Brothers. O sea, que Batman se volvió un personaje exitoso. Ahí es donde realmente comienza, no en Superman, sino en el Batman de Tim Burton, comienza el gran negocio de los El gran superhéroes negocio. en el cine. Aunque pasó tiempo para consolidarlo, ese es el punto de partida donde, bueno, un superhéroe es un éxito. Claro. Ratificado por Batman Returns, y pasó ahí algo curioso, que le habían quitado a Tim Burton el tercer Batman y que se lo habían dado a Schumacher, pensando que Tim Burton, la visión oscura de Tim Burton, o compleja e irónica de Tim Burton, les quitaba público. Querían Eso es dar la cosa público. más estúpida, bueno, que No, es muy pero común. Warner, en Warner no hay cosas estúpidas, así son todos. Exacto, te iba a decir. Bueno, Y yo he estado en juntas de Warner, luego te los platico, así son, Tienes ¿eh? toda la razón. Ratifica la estupidez de ejecutivos de estas grandes medios, de Warner específicamente, que hayan decidido que Burton no siguiera la serie y que hayan puesto a alguien que lo iba a hacer de manera más convencional, inclusive pues muy discotequera, dirían algunos. O sea, cambió además el universo, la dirección de arte, ¿no? Pasaron de este mundo oscuro de Burton a este mundo de neones. Como luminoso colorido, y muy tal. japonés. ¿no? Recuperando la serie de televisión. Exactamente. Es un homenaje. Una serie de televisión en Batman Forever, ¿no? Que es otra vez 2 villanos, 2. Me negué a verla. 2 villanos y pezones. Y los Ay, batipezones. pezones, sí, Sí. pezones. Muy importante. Sí. Y un nuevo Batman además. ya Es no Val siguieron Kilmer, un ¿no? poquito, Val Kilmer y luego George Clooney. Y luego George Clooney, que Ya es de mal en peor. Sí, exacto. En el peor Batman no el peor Batman del cine. Sí, bueno, él mismo lo Unos acepta. peores Cuando Batman cuando y el Robin. actor acepta que es el peor Batman del cine, es que el cierto. peor Batman del No, cine. hasta Joel Schumacher ha pedido disculpas públicas por las George películas. Schumacher, eso es real, eso es verdadero. ¿Sí? George Schumacher, Sí, eso es es en verdadero. serio. No, eso es verdadero. No lo Es muy creo. sorprendente que un director efectivamente diga Perdónenme. esto fue. Perdón. Batman y Robin. Me puse muy loco. Solo hay algo que se le parece. Cuando hay una entrevista a los actores de Batman contra Superman, y nuestro moderno Batman, Ben Affleck, les preguntan que qué les haya parecido tal, y Ben Affleck, eso lo pueden ver en YouTube, Sí, está. y Ben Con su Affleck carita solo hace así. así. Porque Ben Affleck además que venía de un éxito personal, ¿no? Con su película Argo. Argo, en fin, se da cuenta que está en el peor fracaso reciente. Y no es malo, ¿eh? No, Es fíjate que bastante no. No, bien. él no, pero la película sí es Ya, malísima. la película es malísima. Sí. Es curioso porque tiene un principio interesante. Tiene un principio que podría prometer, ¿no? Este atentado terrorista y que se muera Holly Hunter al principio de la película, ¿no? Pero después es una tontería total, ¿no? En donde el límite es que Batman y Superman dejen de pelear porque su mamá se llama igual. Se llama Marta. ¿no? Yo Ahí pensaba faltó que... meter la canción de Manuel, ¿no? Exacto. Oye, pero por eso el mejor Batman del cine moderno es Will Arnett. Insisto en eso. El Batman Lego. Yo me voy a ver, Fíjate esto que está- yo creo en que la el mejor mejor película- Batman moderno es la caricatura de Bruce Timm. Ah, no, bueno, sí, claro. Que justamente estamos Muy bueno. ante el éxito de las películas de Tim Burton. Yo creo que propicia el inicio de la gran presencia Pero del Batman y Batman Robin, animado. Sí, nada más que Batman, lo que te acabo de decir, Batman y Robin fue tal tamaño de fracaso que entonces dejaron de hacerlo. Sí, Fue el hombre así que es. enterró la franquicia 10 años. Sí, exactamente, 10 años. Y entonces, en mi opinión, el mejor Batman de la historia, o la mejor película, en mi opinión, de superhéroes de la historia, es El Caballero de la Noche, de Christopher Sí, Nolan. es El Padrino maravilloso. parte 2 de La los segunda, cómics. ¿no? La segunda. Sí, la segunda. Sí, porque Sí. la primera es muy interesante, pero es muy aburrida. Sí, ¿no? seamos sinceros. Pero es muy interesante, porque ¿qué hizo Christopher Nolan con Batman? Primero hizo algo muy curioso. Y quiso hacer una película realista. O sea, quiso hacer a Batman realista. Entonces, Batman, el comienzo, Beginnings, es una visión de
cómo esto puede ser, cómo sí pudo haber sucedido. Lo mataron a sus padres, entonces él se ve, va. Todo tiene una explicación. Va a esa isla, aprende artes marciales, tiene a sus maestros, es disciplinado. Obviamente nace del hecho de que tiene miedo a los murciélagos, pues se cayó al pozo. Entonces está construida de una manera en donde es una historia totalmente increíble. No tiene muy poco de fantástico. De hecho, en la primera no tiene casi prácticamente nada de fantástico. No, nada. Nada, no hay. Y se ven en la segunda, esta película notable, ya la segunda, Batman, El Caballero de la Noche, los gadgets, todo, son realmente verosímiles. O sea, bueno, tienen explicación tecnológica contemporánea, y entonces en lugar de construir batimóviles psicodélicos, sorprendentes como el de Tim Burton, lo que hace es construir un tanque. Sí, claro. Es decir, ¿qué haría un Batman real, en el mundo real, con su dinero y con su tecnología y para combatir? Pues no andar en batimóviles alados, sino construir un tanque. Que viene del cómic de cierto. Miller, ese tanque. Claro, que yo en lo personal, si yo tuviera que elegir un batimóvil, yo elegiría ese, el último, el tanque, el Tumbler, que se llama. Pero, por ejemplo… Y también los personajes son, no solo el Batman, sino los villanos, todos son muy sofisticados. Aquí, Dos Caras es notable la presentación. Es el fiscal del distrito, pero no es un fiscal del distrito corrupto. Pues, No. es un fiscal, de hecho, que inclusive es la parte legal de Batman, ¿no? Es un hombre íntegro. El Caballero Blanco. Sí, que lo hace Aaron Eckhart. Ajá. Y está muy bien el planteamiento, y es una situación fortuita donde él está a punto de perder la vida, donde lo convierte en este villano, ¿no? Batman de Nolan está buscando efectivamente el realismo, y lo que hace tan notable en opinión El Caballero de la Noche es que evidentemente además, esta complejidad de los personajes, pero además es una historia durísima. Sí. Sí. ¿No? Es una historia muy ruda, Sí. que también tiene que ver con el realismo. No es una historia de héroes vencedores. De hecho, la victoria de Batman en realidad es pírrica, o sea, todo es un desastre. Murieron los que no debían morir, no salió necesariamente bien las cosas, estábamos en un mundo bastante hostil. Y por supuesto, el gran hallazgo de esa película, de Joker. Por supuesto. O sea, después de un Jack Nicholson notable y tal, o sea, un Joker. Nah, Jack Nicholson lo hace muy mal, es el peor Joker. Es que Jack Nicholson, No, como claro. Jack Nicholson, ya Sí, desde ahí. sí. Es paródico. Sí. Bueno, el Joker Sí, que maravilloso. que además le dio el único Oscar que ha dado una película de superhéroes en la historia del Oscar, es el que ganó Heath Ledger. Además, Actores, que ya la han ganado en otros ramos. Sí, Por desgracia, el la- Escuadrón Suicida ha ganado Oscars. Oye, Spider-Verse, hablo ¿no? de como actor. Sí, ¿quién? de como Sí. actor. Como actor, ¿quién? Nadie. Black Panther estuvo sorprendentemente nominada como mejor película en los Oscars. Pero no También, como actor, sí. no ganó, pero como actor, el único Oscar que tiene un actor en una película superior es el de Heath Ledger en el Caballero de la Noche. No quiero que dejemos de mencionar que otro notable Guasón, yo creo para mí mi favorito. Entonces, César Romero. no, Mark Hamill. Ah, no, En las justamente películas el animadas, Batman ¿no? animado es muy importante, digo, porque esta película seguramente ustedes la ubican perfectamente, la de la Máscara del Fantasma. Es una muy buena película de animación. Batman. Basada en año 2. Claro, por supuesto. Por eso decía yo. Claro. Una gran película de animación de Batman, La Máscara del Fantasma. Oye, ¿no creen ustedes que de alguna manera la gran responsable de este enfoque realista al que ya estamos acostumbrados a partir de Christopher Nolan, lo inició el año 2000 Hombres X? Que de alguna manera intentaron darle un poco de realismo a historias fantásticas. Hombres X de Brian Singer. Sí y no. sí. La A ver. gran diferencia es que los hombres X siguen teniendo superpoderes y te pide el director un poquito de cree que tienen superpoderes. Christopher Nolan no te pide No, nada, en absoluto. no te da concesiones, ¿No? te explica todo. Es más, el Joker lo que hace es hacer un terrorista anárquico y lo ves y dices, sí, es un terrorista funciona anárquico. de esa manera. Sí, no, es cierto, lo que dice además, las películas de Nolan no tienen superpoderes. No. Bueno, no hay de nada, no hay nada sobrehumano. Me decía mi amigo Eric List, pero la lana sí es un superpoder, mano, ¿no? Claro. Claro. Hablando de la historieta, viniendo de Batmans que llegaron a convivir con alienígenas y con monstruos fantásticos. O sea, Batman en la historieta llegó a tener ese tipo de relaciones.
¿no? Ya estaban. Y bueno, y en la televisión, en la animación de televisión, después del Batman de Adam West, el Batman de mi infancia, de mi generación, es una cosa tremenda que se llama Los Superamigos. Sí, claro. No, el que El salió con Batiduende. Batman volaba. el Y que así salía fue. con el que salía con Scooby-Doo. Batman. llegó a salir, sí. sí. No, y En Batiduende, su- en la Superamigos no versión había de ninguna- y Batman Filmation. volaba, igual que Aquaman, ¿no? Volaban todos. Entonces, no, sin lugar a dudas, claro, los tres grandes momentos de Batman en el cine, bueno, los dos grandes momentos de Batman es Burton y Nolan. Y en el lenguaje audiovisual, pues el Batman de los 60s de Dossier. Y Y yo Bruce incluiría Timm. la caricatura, porque la caricatura Bueno, es muy tienes razón. importante, Y hablando porque más incluso que las estéticamente retoma de nuevo el noir. Y a los hermanos Fleischer. Exactamente. Sí. Y yo sí también suscribo que el Batman Lego es un gran Batman. Es el Yo mejor. también pienso lo mismo. Maravilloso. Oye, pero esta estética del Batman animado de los 90, este dark deco, el apego, como dices, hacia el género negro, es muy importante y creo yo que tiene episodios estupendos. Yo me acuerdo de uno que se llama aparte es- Corazón de Hielo, Es maravilloso. que hasta ganó Emmy. Bueno, ha ganado varios Emmys. Esa serie sí ganó varios Emmys en guión. que es No, y muy tuvo importante. guionistas brillantes. Y Joe tuvo Lansdale guiones. hizo el de John Clayface. Lansdale estuvo escribiendo, sí. Hasta, creo que hay un Stephen King ahí. No es en este, es en X-Files. No, y la estética esta. Es como maravilloso. justo Que noir, extrañamente está basada en la estética de Superman. Sí, sí, De de las los Fleischer. caricaturas de Superman, De los Fleischers. de sí. los Fleischer. Sí, de acuerdo. Que ya cerrando el círculo también animaban a Popeye. Y ahí Que se ve terminaron. que todo está podríamos- interrelacionado. Podríamos decir que Popeye está al inicio de todo. Sí, y si ya quieres ya el dato para volarles la cabeza, César Romero es nieto de José Martí. Sí, Eso no lo sabía. Sí, César Romero es nieto de José Martí. No, este vino es muy agrio, pero es lo nuestro. Al ja, 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 ja. César Romero, El Cisco Kid, además, se Joker hace de- famoso originalmente haciendo de vaquero en los seriales. En los seriales. Que sí me lo- Y entonces el cine, Hollywood realmente vive de los superhéroes. ¿Ustedes están peleados con el Batman que hizo Ben Affleck? Yo Yo la creo fui que no, a ver. mí yo me creo que gusta no es un mucho. Bat- Yo creo que no es un A mal mí me Batman. gusta mucho. Yo no la quise ver, ¿eh? Yo vi tan No, a mí me reseñas. gusta No es Ben Affleck ni el Batman. Creo que es lo mejor de la película. ¿Sí? Pues, y la última aparición es en la Liga de la Justicia. Que Sí, creo que es lo mejor de la película. Y la Ben Mujer Affleck. Maravilla, creo. Sí. es muy- Ah, claro, Ahora, esa me la- hubiera gustado mucho ver, ves que se quedó en tintero la película de Batman de Matt Reeves. Esa ¿Sí? se quedó en el tintero, que iba a pasar en los 70s, que lo iba a tratar de hacer como Taxi Driver. De nuevo, una nueva visión de Batman. Creo que hubiera sido muy interesante verlo. No sé si ya vieron el corto de esta nueva película del Joker. Guasón que viene en De camino. Joker. de Joker. También con esa imagen así muy setentera, muy de... Muy el rey de la comedia. Y de esta, la de John Boyd, la de... ¿La de Vaquero de Medianoche? Sí, se Midnight nota Cowboy. mucho ese estilo. Esta película que viene de Joker tiene ese espíritu. Ese espíritu totalmente de los 70s, como recuperando estas películas Tiene un serias de los personaje 70s. atormentado, complejo, Taxi Driver también. casi un loser, ¿no? Ujú. Coppola. Muy Ajá. entre Scorsese y Coppola se le ve la mano. Habrá que verla. Cine Noir, otra vez. Otra vez Se de nuevo vuelve el a cine cerrar noir. ese ciclo. Regresa. Ahora, lo interesante de ahí es cómo los personajes secundarios de Batman son tan poderosos que ya cada uno tiene su propia serie. Ya hubo una película de Gatúbela, ahorita hay una serie de televisión de Alfred. Ya, sí, ya la hicieron. Bueno, Sí, y- que es uno de los mejores y la que viene de personajes. Nolan es también peculiar, ¿no? Porque es Nightwing. No, y y- está Birds of Prey, ¿no? Que también tiene un No, y spin-off. viene esta película que se llama, creo que Brightburn, aquí le van a poner el hijo, que es parte de un, me parece bueno, como si fuera un Elseworld, una historia alternativa. ¿Qué hubiera pasado si realmente el niño que llegó de otro planeta, que se pudo haber convertido en James Superman, Gunn. cómo sería si fuera malo? Eso es, No, y eso es algo que ya podríamos tener unas pláticas solo sobre los Elseworlds, ¿no? Todos los mundos alternos que ha tenido Batman, desde combatir a Jack el Destripador. Ahora hay una animación que no tiene el tiempo de ver, esta de Batman en el Es Batman buena. Samurai.
¿Ya la viste, la de Batman? Es hermosa, pero la historia es muy Es mala. mala la historia. Muy mala. Pero eso es lo impresionante, que el personaje da para eso y más. Da para ¿no? muchísimo. Justamente ya tal vez para ir cerrando y ahorita brindarle la oportunidad a nuestros amigos para que nos hagan algunas preguntas. ¿Ustedes creen que el camino que en esta evolución que hemos tratado de rastrear sea este tipo de productos como el que viene en la película del Guasón, el apego a las raíces, a la estética de cintas ambientadas en los 70s, 80s, no sé, ¿cuál creen que es el camino que le depara el personaje? ¿Cuál es el Batman que a ustedes les gustaría ver en pantalla grande? Mira, no sé, lo que preguntas primero es, habrá que decir, Hollywood es una industria muy potente, en el país todavía económicamente más potente. Entonces las decisiones que se toman ahí son estratégicas para la economía, inclusive, pero también para la idealización del American Way of Life, para tener fincadas la ideología del país hegemónico sobre el mundo. Entonces, funciona y seguirá funcionando todavía un tiempo los superhéroes, porque las mitologías son muy ricas y entonces todavía tiene muchas aristas, ¿no? Yo pienso que en un futuro no lejano ya de algún modo ya encontrarán cómo DC Comics y Marvel para sorprender nuevamente a la gente, se encuentran, ¿no? Quizás eso hacia allá creo que irán en algún momento, porque eso va. Pero mientras tanto, claro, lo que ha encontrado Hollywood es que tiene que explotar sus mitologías al máximo. Entonces la mitología tiene que explotar no solo es volver a ver una vez más el inicio, como pasó con Nolan, de cómo, desde otro enfoque, en este caso realista, cómo nace el personaje, cómo se crea, y después ver a todos sus personajes paralelos, ¿no? Y después ver cómo algunos de ellos también, otra vez, cómo comenzaron, y después ver cómo podrían seguir en un mundo distinto, lo que ha hecho Star Wars, que tiene todos los spin-offs que tienen todas las historias que se pueden partir de estas mitologías. Entonces yo creo que sí tenemos un rato de mitología, porque para rato. ¿Qué nos gustaría ver? Bueno, pues yo en lo personal, pues una película inteligente, como lo es El Caballero de la Noche. Ojalá hubiera algo que nos llevara a eso. Ha sido curioso porque hasta ahora ha ganado más a los grandes directores que han empezado a hacer películas de superhéroes. Alfonso Cuarón le ofrecieron una, por cierto, no la aceptó. Pero bueno, La Avispón Verde fue una gran excepción, ¿no? Esa no se le regalaré a mi peor enemigo. Claro, hablando, uno hubiera esperado por el director una película interesante, ¿no? O Ang Lee haciendo Hulk, pues creo que Qué su triste. peor Es película. malísimo. Es muy malo. Entonces, bueno, hasta en Nolan encontramos un equilibrio interesante, donde, bueno, claramente Nolan entendía o sabía por dónde abordar al personaje. Y evidentemente también tenía personaje para abordar. Poco pudieron encontrar en Linterna Verde, ¿no? Por ejemplo. Sí, claro. Yo ahí abundando un poco, en lo que dices tú, yo 3 cosas me gustaría ver. Una, que pudiera en un futuro haber una unificación real del universo fílmico de DC, y creo que tendría una clave. Hay un ingrediente clave que en Marvel fue Robert Downey Jr. O sea, un Definitivamente. actor con un carisma suficiente como para poder sostener 30 películas con su presencia. O sea, sin Robert Downey Jr. el éxito de Marvel hubiera sido mucho más existiría. modesto, o no existiría. Entonces, creo que Batman merece dar con un actor de un carisma, de ese nivel de carisma, ¿no? ¿Sabes No, que está en pláticas para hacer el Batman Beyond con Michael Keaton. con como- Michael Keaton? como Michael Bruce Keaton. Wayne viejo. Regresar. Una Bueno, maravilla. esa es la segunda que me gustaría ver. Yo tengo este sueño de que algún día se adapte con fidelidad el libro de Miller del Dark Knight, porque me gusta mucho esta idea del superhéroe que regresa viejo. O sea, que se retira y cuando intuye que la ciudad lo necesita, vuelve, pero vuelve como en un héroe en decadencia. Y me encantaría ver a Michael Keaton haciendo al Dark Knight. Sería bellísimo. Ahí te voy a confesar algo curioso, no puedo dejar de decirlo, no lo tomes a broma. Hace 10 años yo tenía un proyecto que era imposible de hacer y que no se podía hacer. Yo quería hacer el Chapulín Colorado, ¿en serio? No, ya, Armando, ya. Viejo, pero… Ya se va el señor, por favor. No, piensa esto. Se parecía más a una película de Tarkovsky que la de Chespirito. Claro, era imposible hacer, primero por los derechos, pero además yo quería que fuera
Roberto Gómez Bolaños a los 80 años, Wow. disfrazado de Eso Chapulín nunca. Colorado. Evidentemente era imposible. Pues Bueno, sí, con el Pepe- ego. Pepe Buil lo hizo con el santo de Con alguna el santo manera, lo hizo ¿no? de alguna manera, sí. Oye, y la tercera que a mí me gustaría también en el mediano plazo es el ansiado, que ya lo decías tú, ¿no? El ansiado crossover Marvel DC en el cine. Y que terminara con algo como Amalgam, ¿no? No así. Es muy nerd. Ok. Francisco. Retomando lo primero que decías, que va a haber para rato, sí va a haber para rato, porque a fin de cuentas estamos hablando de mitologías y ahora no hemos hablado de lo malo. Y a fin de cuentas la mitología es infantilizar cualquier tema. Los superhéroes infantilizan cualquier tema porque todo te lo convierten en bueno y en malo. Y como en Estados Unidos, como dices tú, es una fuerza política, se nos olvida que Hollywood también es político, van a seguir tomando el tema que tengas de moda, infantilizándolo, perdón que lo diga, digo, yo soy fan de los superhéroes, pues la verdad, infantilizándolo y mostrándolo a través de los superhéroes, porque a fin de cuentas también son panfletos, son panfletos, entonces cualquier problema que haya vamos a seguirlo teniendo y vamos a seguir, le está funcionando la receta y la van a seguir teniendo. ¿Qué me gustaría ver? Me gustaría ver nuevas versiones. A mí no me molesta que haya versiones distintas de Batman, ¿no? O sea, de pronto un Batman oscuro, un Batman que tenga que ver más con el creador, que sea la visión del creador. Creo que la gran ventaja con Christopher Nolan es que lo dejaron hacer sus cosas. Incluso a Tim Burton lo dejaron hacer. Entonces sí me gustaría que si alguien toma la franquicia, pues quisiera su versión. Creo que ¿A da quién para se te eso y antoja? más. ¿Mandé? ¿A quién se te antojaría ver un Batman de los hermanos Coen? No ¿no? un Spike Lee haciendo Batman negro. No, pues, ¿por qué no? ¿Por qué no? Claro, Digo, sería riquísimo. Hay una Catwoman negra, no sé. Ay, se fue el nombre. El de. El de Hotel Budapest. Wes Alfredson. Wes Anderson. Wes Anderson. Imagínense un Batman de Wes Anderson. sería genial. Sería una locura, ¿no? Sí, claro. Sobre todo directores que ya tienen un estilo muy, muy especial. Propio. Exactamente. Entonces, eso sí, no maquileros, perdón, digo, muchos de los de Marvel son maquileros. No, directores. ¿sabes qué? Después que de ver sí tuvieran. Darkman, yo siempre me quedé con ganas de un Batman de Sam Raimi. Un Batman de hubiera sido David De Sam interesante. Raimi, por ejemplo. David Fincher. David O de David Fincher. Lynch. Uy, haría un gran Batman. Bueno, David Lynch. No, Fincher. David, No, David Lynch ya. Fincher, David Lynch. ¿sabes que Fincher lo tuvo en sus manos? Pues, Iba a ¿lo- ser lo antes tuvo? que Christopher Nolan y nunca llegaron a un acuerdo porque de nuevo los de Warner no le querían soltar la... Bueno, eso nos lo contaba Rafa Marín, que cuando fue guionista de Los Cuatro Fantásticos, lo decía, me acuerdo, su frase era demoledora. Es como si hay una vitrina con unos juguetes clásicos hermosos, te los prestan, pero no le hagas nada, porque se van a romper. Eso supongo que al final son lo que decíamos, ¿no? Son propiedades corporativas, ¿no? Más Claro. que personajes. Quizás la aparición de nuevos héroes, superhéroes, ya digo, un poco. También van a hacer mucho eso, tratar de tomar hasta alcanzar los que todavía no han aparecido, como pasó con Black Panther y tal, y los van a poner en películas. Es van a lo que contar. me gustaría ver y quisieran las películas empezar en juguetes, cuando menos. Que no salgan en la cajita feliz. Y solo una postilla. Hay un Batman mexicano. Hay una película donde. sí. No, es una de las 10 peores películas de la historia del cine mexicano. ¿Cuál es? Batman contra Drogin. Barman y Drogin. Barman y sí. Drogin. Donde los protagonistas son Víctor Ausencio Trujillo Cruz y Ausencio Víctor Cruz. Trujillo. Víctor Trujillo como Barman. No, bueno, Disfrazado como Batman. y ya estirando la trivia, había una contraparte de la competencia que se llamaba Metiche y Encajoso, que eran César Bono y Luis Y de Alfonso Alba. Zayas o alguien. No, Luis de Alba y César Bono. Haciendo un pastiche de Batman. Si hay una película buena de superhéroes mexicanos, te digo, El Águila Descalza de Alfonso Arau. Ah, sí. Esa sí es una película interesante. Pues podríamos estar horas y horas y horas hablando de esto. Pero me gustaría escucharlos. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, es el momento de hacerlo. No va a venir en el examen, no se preocupen. Por allá tenemos una mano alzada. Ya tenemos otra por acá.
Una vez más, muchas gracias por la plática. Ahorita, bueno, ya me aventé varias, a lo mejor ya estoy delirando un poco, pero escuchando todos estos elementos que forman parte de los superhéroes de los cómics, que son universales, y en otra conferencia analizaban cómo todo el contexto de Batman, pues lamentablemente se parece mucho al contexto actual de México. Y esto que discutían ustedes de cómo en México se han hecho intentos de superhéroes y a veces la mayor parte de esos intentos han sido como de guasa. ¿De veras sería impensable un justiciero en el contexto mexicano? Ya lo habían intentado, por ejemplo, en Cartoon Network con El Santo, en un intento que no sé por qué abandonaron. Creo que iba hacia algún lugar, pero finalmente como que esos intentos se han abandonado y como que no acaba por pegar. ¿Realmente no se puede en el contexto mexicano o sí hay posibilidades? Yo creo que sí hay posibilidades. El gran problema es que queremos rescatar todo, ¿no? O sea, vamos a hacer un héroe, hay que rescatar al santo, hay que rescatar al payo, no, pues hagamos algo nuevo. Nos da miedo, hay que rescatar al Chapulín Colorado. No, hagamos algo nuevo. Ahora, va a ser distinto, yo creo, que lo de Estados Unidos. En Estados Unidos, el héroe va por una persona, y aquí el héroe, ¿no se te has dado cuenta que la imagen del héroe es distinto? El héroe es la sociedad. Por ejemplo, cuando hay un evento catastrófico como un terremoto, los héroes no es el héroe, son los héroes. Entonces creo que cambia mucho la visión. Y tiene que ver incluso hasta con, como dice Bev, con el partido de fútbol. En el fútbol americano, el héroe es el que corre y mete el gol. En México es el equipo de fútbol, soccer. Aquí, incluso en México sí jugamos fútbol, en Estados Unidos quién sabe qué jueguen. Pero es de equipo, el béisbol sigue siendo de equipo. Yo soy beisbolista. Es equipo también. No, por eso somos un país de colectividades. Somos un país de colectivo. Pero yo creo que sí se puede hacer. Pero no rescatar viejas. Tratar de rescatar viejas ideas. Voy a hacer lo que los gringos llaman shameless self-promotion. Voy a hacer un comercial. Yo escribí y publiqué una novela sobre superhéroes que se llama Bajo la Máscara, que desde el título es un homenaje a Alan Moore. Y son dos chamaquitos en México de prepa que quieren, o sea, yo asumo que existen los superhéroes y que en Estados Unidos hay un Superman, nadie sabe que es Clark Kent, y que hay un Batman y nadie sabe que es Bruce Wayne. Y aquí en México hay dos muchachitos de prepa que quieren ser superhéroes, pero aquí hay luchadores, ¿no? Dicen, no, amigo, aquí son luchadores, ¿cómo son? Esos son los gringos. Yo me divertí mucho haciendo eso, o sea, y a pesar de que hace mucho no soy lector de cómics de superhéroes, hice como mi gran carta de amor al género, pero es una novela escrita, o sea, cuando hice eso, yo pensaba que había, o sea, hay un par de novelas más, estaba Confidencias de un superhéroe de Jaime Alfonso Sandoval, que es más en plan chacota, y hay una novela maravillosa que tristemente ahora está descatalogada, que se llama Del cielo azul, del cielo gris y del abismo, que la escribió José Luis Zárate, que no sé si tú la conoces, pero es una belleza. Yo conozco Shanto Novelucha Libre, esa es la que pero se llama del cielo oscuro y del abismo. Esa no la conozco. Es preciosa porque, les cuento de qué se trata. Es un Elseworld y son estos personajes son Superman, o sea, era Superman, pero hace una tontería y se equivoca y mata a dos personas y le quitan la licencia de superhéroe y se tiene que meter a detective privado. Pero como siempre ha tenido la superioridad o sea, el superpoder, es bastante idiota. Entonces todo el tiempo se equivoca y tiene que ir a pedirle a Batman que le ayude. Claro. Ajá. Y es preciosa, preciosa. Y hay una novela argentina que todo esto desde la literatura, curiosamente, la de Kryptonita de Leo Oyola. Le hicieron serie y película. Y él, cuando platicando con él, me dijo, bueno, pues yo lo que hice es un Elseworld. ¿Qué hubiera pasado si Clark Kent, en vez de caer en Kansas, cae en las afueras del Bajo Buenos Aires?
Y es delirante. Es una Y eso, cosa- por ejemplo, Wonder Woman es un transexual. Sí, sí. Esa es muy loca. Y acabo de hacer yo una novela, una antología que se llama Somos Héroes, que estás tú, Sí. que son varios cuentos de superhéroes escritas por mexicanos. Y ahí está Bef, está incluso Humberto Ramos haciendo un cuentito. Y funcionó muy bien, está funcionando muy bien. No tendrá ni 4 o 5 meses. No sé por qué desde los cómics no ha habido un... Bueno, había unos que estaban haciendo... Lo que pasa es que es un cómic de Guadalajara. ¿Ultrapato cuenta? Ultrapato cuenta. No, y estos que de Guadalajara que se llama Soul Keepers. Sí. El asunto es que eran personajes gringos. O sea, aunque lo hacían mexicanos, eran personajes gringos. Entonces sentía un poco que era como una especie como de maquila. Pero sí, a mí sí me gustaría ver algún Algún superhéroe mexicano. pues estaba uno que me gustaba mucho, no propiamente superhéroe, pero como con muchas colindancias, el de Sora y los Invencibles, que era un Ok. cómic infantil de los años 60, pero un robot y 2 niños que volaban. Con el Pero manga. sí sería lindo que alguien se animara a hacer algo así. Por una mano joven por acá estaba lista para hacer una pregunta. Hablando de cine y de cómics, que creo que ya se casaron hace tiempo, en los 80s empezó como esta adoración por los héroes en la pantalla grande y que ha llegado a las series también y a todo tipo de merchandising. ¿Qué historias a ustedes les gustaría ver en la pantalla de Batman, ¿no? Del personaje que está cumpliendo 80 años, porque es difícil que cualquier personaje sobreviva y que siga en el gusto del público a lo largo de las generaciones. Amigos. A mí 2 series se me antojan que bueno, de alguna manera se ha como inspirado en ella, pero a mí Gotham Central, que lo hacían Brubaker y Azzarello, que eran todos los casos del Departamento de Policía de Ciudad Gótica. Bueno, yo soy de la generación que le decía Ciudad Que Gótica. lo trataron de hacer en la serie, ¿eh? Sí, tenía mucha Superman, inspiración, la serie pero tenía bueno. pero no... Era como la ley y el orden Ciudad Gótica. Sí, o sea, eran todos los casos que no resolvía Batman. Y eso me parecía muy interesante. Y a mí esta que ahora me tiene fascinado, la de White Knight, la de Sean Murphy, esa me hubiera gustado, me gustaría, creo que da también para algo padre, no sé. De las que no se han llevado. Pues, bueno, y Dark Knight que decíamos hace rato. También mencionaban de los directores, ¿no? A mí me encantaría ver un Batman de Guillermo del Toro, por ejemplo, ¿no? O sea, con ese ¿Alguna vez se lo No, porque ofrecieron? va a estar ¿sabes? mal escrita. Ya sé que me van a odiar, pero pues es la verdad. ¿Alguna? De Guillermo, no creo que, o sea, Guillermo le han ofrecido películas de superhéroes y no las. Pues Bueno, hizo Hellboy, por supuesto, ¿no? Tuvo en sus manos la Liga, De la Justicia la Oscura, Liga ¿no? de la Justicia Oscura, y de nuevo la soltó porque pues no lo dejaron hacer lo que él quería. No, y de hecho, Pacific Rim, pues es otro tipo de, no son superhéroes exactamente, pero bueno, es jugar más bien con Con las cosas que Con nos aquello, gustaban de sí. niño, ¿no? Yo creo. Una última pregunta y ya ahora sí nos vamos. Pues creo que entonces, gracias de verdad a todos por estar con nosotros y este fue un magnífico cierre. Creo que fue no porque estén ustedes aquí presentes, pero creo que fue una de las mesas que más he disfrutado, además de que tiene el doble valor de que es la mesa de clausura de estos felices 80 Batman. Roberto, tú no lo vas a hacer porque eres un caballero, quiero hacer un reconocimiento muy grande a Roberto Coria, que es la fuerza detrás de este encuentro, y yo creo que podrás poner en tu currículum la persona que llevó la batiseñal al edificio de rectoría. No, pues créanme que soy muy afortunado. Gracias Armando Casas, gracias Bernardo Fernández Beff, gracias Francisco Hagenbeck y les pido por favor un aplauso muy grande, por favor. Y pues bueno, las grabaciones seguramente quedan en los muros de Cultura UNAM, así que pueden revisitarlas y pues solamente me resta agradecerle a todos nuestros anfitriones por todo el maravilloso trabajo que han hecho y pues nos seguiremos en contacto. Vaya, el año que entra se cumplen muchísimas cosas. Se cumplen los 80 años del Guasón, de El Gatúbela. Capitán América, Se cumple el el centenario, Spirit.
El centenario de Ray Bradbury. Y el centenario, y esto quiero como anunciar que haremos algo, el centenario también de Antonio Gutiérrez, dibujante de Lágrimas y Risas, es el próximo año. Hay muchas cosas Hay que mucho recordar. Bueno, indudablemente, bueno, gracias a la cátedra José Emilio Pacheco, gracias a Imelda Martorell, porque bueno, lo acabas de decir. Y un aplauso para Imelda, También, porque sí. Porque, a ver, Roberto, tú lo sabes, me llamó la atención en la prensa especializada que hubo cuestionamientos sobre por qué la UNAM estaba tratando el tema. Eso es no entender un poco lo que es la universidad de la nación. La universidad tiene como, por definición, evidentemente congrega todas las manifestaciones de cultura, siempre que sean vistas del lado del conocimiento y la inteligencia. Entonces, pues creo que esta cátedra y este tema ha demostrado que podemos ser, que la universidad es el espacio donde lo que importa es el conocimiento. Y bueno, yo no lo conocí, Imelda sí, estoy seguro que José Emilio Pacheco hubiera estado encantado de le venir a hablar de encantaría. Batman. Es justamente lo que pensaba tal vez para rematar. Yo creo que todo esto inició con un chamaquito leyendo, bueno, primeramente viendo una serie de televisión, luego leyendo cómics y luego leyendo, que yo creo que eso es lo que le hace tanta falta a este país, que la gente lea, que desarrolle un pensamiento propio, crítico, y me alegra tanto, pues ese es el espíritu que anima a lo que hacemos y a lo que anima esta cátedra. Pues muchísimas gracias, tengan todos muy buena noche. Hasta luego.